Hola, buenas tardes a todos, tardes, noches. Estaba yo pensando, ¿vale? Y caí en una conclusión muy concreta. La gente, por norma general, tiende a gustarle más el villano que el héroe. Y por gente me refiero a mí, obviamente, ¿no? O sea, por gente me refiero a mí. Y entonces empecé a pensar en que realmente, si lo pensáis, los villanos tienen una razón de ser villano. Y es que ha pasado algo para que esa persona se convierta en villano. Hay como una razón detrás, un porqué. Nadie nace siendo malo. Se tiende a llevar un estilo de vida más malévolo, a ser el malo de la peli, en base a unas circunstancias. Pero que esas circunstancias cambian a lo largo de la vida. Sin embargo, plantémonoslo así. ¿El héroe tiene razones de ser héroe? El héroe no tiene razones para ser héroe y el villano sí, y lo voy a demostrar, ¿vale? Y he cogido estos ejemplos, he estado pensando en estos ejemplos. En primer lugar tenemos a Loki. En segundo lugar tenemos a Thor, el héroe, un villano por un héroe, y así. En segundo lugar he pensado en Peter Parker, Spider-Man, de Tobey Maguire, o sea, el que está interpretado por Tobey Maguire, porque es el que más conozco y el que más familiarizado tengo, el que mejor sé la historia. Y de villano a Thanos. Por cierto, alerta de spoiler. Todo lo que digo puede ser un gran spoiler para las pelis, series, etcétera, de Marvel. Empecemos. Villanos: Loki y Thanos. Héroes: Thor y Spider-Man. Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire en 2002, la primera película. Guapo. Yo empecé pensando, vale, Loki y Thor han tenido como una enseñanza muy similar, ¿no? Porque al fin y al cabo son hermanos, están criados en el mismo tiempo, por los mismos padres, bla, 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 bla. Vale, sí, hermanos adoptivos, bla, bla, bla. En fin. Y a ver, he pensado, Loki, ¿por qué es un villano? Realmente. A ver, obviamente es malo, tal. Bueno, sí, ha matado a gente, la lió un poco en Nueva York y tal. Pero si lo piensas, tiene una razón, entre comillas. Hay una psicología detrás de por qué él es malo. Y la voy a explicar. De primeras, Loki es secuestrado de su verdadera familia. Que bueno, pasaba de él, el gigante de hielo ahí y tal, pum. Era hijo del rey gigante de hielo. Y es secuestrado de ese señor por Odín, que le adopta, le secuestra y se encarga de hacerle pensar que es su hijo, su propio hijo, y a criarle como tal. Mientras que le ha sacado de su vida y su familia. Durante toda la vida le estuvo engañando, las cosas como son. Que lo que haga tiene o no tenga justificación, bueno, eso ya es más debatible, pero no vamos a debatir sobre los actos de los personajes. O sea, sobre si son buenos o malos, sino el que le ha llevado al personaje a hacer lo que hace. Entonces, Loki es secuestrado, engañado, mentido, le comieron el coco desde bien pequeño, haciéndole pensar que él estaba destinado a ser rey. Le criaron de tal manera para que él algún día fuese rey. Y esto lo podemos ver en la primera película de Thor. Como digo, hablo de Loki de las películas. Esto lo podemos ver en la primera película de Thor cuando se ve a Odín en el trono, o sea, en la sala del trono, con Thor y Loki, un Thor y Loki de pequeños, diciéndoles cómo deberían ser rey. Y en esa misma escena, ambos prometen llegar a ser rey. Recapitulemos: es mentido, engañado, secuestrado, comido el coco durante toda su vida para que él fuese rey. Como dándole un derecho de gobernar y creándole la necesidad y la ambición a ello, realmente. Si Loki a lo mejor se hubiera criado bajo otro entorno, o incluso si hubieran sido sinceros con él, seguramente tendríamos una visión de Loki muy diferente a la que conocemos. Y esto lo podemos ver en la serie de Loki, en los diferentes Lokis que hay, incluso en el Loki femenino. Son personas completamente diferentes, aunque sean la misma persona. Si Loki se hubiera criado de otra manera, seguramente sería otra persona. Partiendo de esa base. Después, cuando crecen, a pesar de que Thor la caga muchísimo, la caga increíble, hasta el punto de el propio Odín desterrarle, ni siquiera entonces le dan el lugar que le corresponde, porque en ese entonces incluso Odín le niega el derecho a ser rey, cuando es el único heredero y le han criado para eso. O sea, le han metido durante toda su vida en la infancia que tiene que ser rey. El único por encima de él que ha vivido a la sombra de su hermano correctamente es Thor.
Thor se va, es desterrado, ha fallado a su reino, ha fallado a su padre, y ni aún así le dan el sitio que se merece. Que para pensar, habría sido una visión bastante diferente de Loki. E incluso después, Loki es tratado de una manera muy extraña. Porque a pesar de ser despreciado por su padre, su madre Frida está ahí como que ni pincha ni corta. No la vemos tener mayor acción ni en la infancia ni en la vida de Loki. En la serie sí que se comenta una anécdota, que fue ella quien la enseñó a hacer magia. Pero no tenemos más allá, no tenemos una información viable, ¿no? Sí que es cierto que en la segunda peli, Frida se comporta como que no quiere que Loki esté encerrado y preocupándose por él, como al fin y al cabo haría cualquier madre, pero no tenemos mayor información de cómo ha sido realmente la relación de pequeño, ¿no? Me refiero a la crianza de Loki. Vale, pues Frida está ahí que ni pincha ni corta, y aún así, o sea, habiendo todo lo que ha hecho Loki, realmente nadie se encarga de enseñarle ni de responsabilizarle de sus actos. Cuando Loki en la primera peli de los Vengadores se encarga ahí de destruir un poco, como digamos, Nueva York y tal, lo que se encargan de hacer, aparte de pararle los pies los Vengadores, es Thor llevarle a casa. Nadie realmente le enseña que lo que ha hecho está mal. Loki tiene la creencia de que el resto de seres, sobre todo los mortales, son inferiores a él, en base a la crianza que le han dado, que él tiene que gobernar, y un rey normalmente está por encima, mínimo del pueblo, porque para eso es el rey, es el quien sabe, es el quien lo gobierna, etcétera, etcétera. Él, en base a esa crianza, se piensa que está por encima de los demás. Y Odín en ningún momento le enseña nada. Odín, que supuestamente quiere a todos los seres y es el protector de los 9 reinos, igual que Thor y bla 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 bla. No le enseñan realmente que está mal, ni siquiera le enseñan que sus actos tienen consecuencias, porque lo único que se dedican a hacer es meterle en una celda y ya, cuando efectivamente le podían haber hecho algo peor en la tierra. Pero bueno, Thor se encarga de llevárselo ahí para allá, para Asgard, porque bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay, tiene que estar en su pueblo y le tienen que castigar ellos. Por eso también pienso que en la serie de Loki, cuando Loki ve toda su vida reflejada y a dónde le han llevado esos actos, ahí es cuando verdaderamente aprende y vemos un Loki que es más parecido a un héroe que a un villano. Porque ahí se da cuenta de que tienen represalia sus actos, y es algo que en ningún momento le han enseñado. Al ver toda su vida junta y ver a qué le ha llevado su vida, a tener una deshonra, por así decirlo, o sea, no llegar a convertirse a rey, a la muerte de su madre, a la muerte de su padre, a su propia muerte, a la destrucción al fin y al cabo del mundo realmente como lo conocemos, porque Thanos, bueno, apretó los dedos y tal. Entonces ahí yo creo que es realmente cuando él entiende que sus actos, toda su vida en conjunto, ha tenido una consecuencia que le ha llevado al desastre, pero no antes, porque nadie le ha enseñado que está mal matar humanos, nadie le ha enseñado realmente, lo único que le han enseñado es a obsesionarse con un trono. Incluso en Thor Ragnarok, cuando la Valquiria incluso dice ella misma que está harta de los de las tramas y de las movidas ahí que hay en el reino de Asgard, con el trono y todo eso. Incluso ella lo dice. Entonces, esa es la cosa. Hay una movida ahí mental que te cagas. Aparte, entre medias de todo esto, también se murió su madre, por su culpa. Y posteriormente se murió su padre. Al parecer, y por lo poco que conocemos de Loki, realmente su madre parecía ser la única persona que le había querido y al que él había querido. Entonces, cargar con la responsabilidad de la única persona que te quiere, se murieron todos, se murió su madre y al fin y al cabo se murió su padre. Y yo creo que es por eso, por la recapacitación que tiene en la serie, porque ve todos sus actos juntos y es lo que le lleva a decir, esto es lo que me ha llevado mi vida, estas son las consecuencias, porque nadie ni él pensaba que había consecuencias. Mato 80 monos en un día, en dos, perdón, que creo que fue lo que pasó en la primera película de Vengadores, con ese amor tan incondicional que dice tener Thor hacia los humanos y dice tener Odín, nadie le enseñó que estaba mal, realmente. No tuvo unas consecuencias el verlo, ¿no? Simplemente le encerraron en una celda y ya está. Y después se murió su madre y después... Eso es todo lo que le llevó. Entonces, yo creo que sí tenía razones para ser el malo. Yo lo pienso, porque con toda esa trama que tenía, que efectivamente Loki en realidad estaba destinado a ser rey, pero no de Asgard, sino de su reino, ¿no? O sea, del reino de su padre, del gigante de hielo. Porque al fin y al cabo
cabo, Loki era el único descendiente que conocemos de ese señor. Entonces, sí o sí, hasta donde sabemos, él iba a acabar siendo rey, porque era la única opción posible. Odín, no contento con eso, le come el coco, con que tienes que ser rey, con que estás destinado a ser rey, con que bla 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 bla. Y cuando Thor se va, encima que es desterrado, le trata como una puta basura, como un perro. No le da el lugar que corresponde y encima se tiene que enterar por otras cuestiones de que la han estado engañando y mintiendo toda su vida. Porque claro, le secuestraron y le estuvieron mintiendo toda su vida. Loki tiene razones para ser el villano, al menos de las primeras pelis que conocemos, que hasta ahora, bueno, la serie de Loki ha tenido una evolución brutal, no es el Loki que conocíamos, bla bla bla. Entonces, ¿Loki tiene razones? Yo creo que sí. Ahora vamos a ver Thor. Según mi opinión, Loki sí tiene razones para ser un villano. Y esas han sido todas esas razones.